pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. Así como estás, te voy a pedir que oremos unos segundos, ¿vale? Oramos. Padre, gracias Jesús. Gracias Padre porque nos das la oportunidad de estar esta mañana aquí. Dios, te pedimos que tus palabras, tus letras rojas permeen en nuestra vida, Dios, para que haya cambios, Señor, radicales en nuestra forma de ser y que tu carácter se forje en nosotros. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, el tema de hoy se titula Templo, ruinas y gracia. Templo, ruinas y gracia. Y quiero platicarte un poco del contexto histórico de lo que acabamos de leer hace un momento. Bien, para los judíos, el templo, o sea, el edificio que habían edificado, perdón por la redundancia, para el Señor, para el Dios Todopoderoso, bueno, pues era algo muy importante en la ciudad, ¿no? De hecho, venían judíos esparcidos por muchas regiones para una festividad anual en la que, bueno, podían pedir perdón por sus pecados, y era una festividad muy muy importante. La festividad era importante, pero no solo la festividad era importante, sino que el templo tenía un valor, la verdad, muy sagrado, ¿verdad? Nadie se metía con el templo. De hecho, cuando había, por ejemplo, esta pelea entre romanos y entre judíos, ¿verdad? Que a veces los romanos querían por ahí sobajar a los judíos y todo este tema. Lo primero que los romanos querían hacerle a los judíos para pegarles donde más les dolía era decirles: les vamos a cerrar el templo. Entonces los judíos hacían lo que tenían que hacer, dejaban de trabajar, hacían lo necesario porque querían que su templo siguiera abierto, porque para ellos el templo era sumamente sagrado. Entonces venía esta festividad importante, y en el templo, bueno, había personas que traían monedas de plata, ¿verdad? De sus ciudades, para poder intercambiarlo por algunos animales para poder sacrificarlos. ¿Me sigues hasta aquí, familia? Muy bien. Préstame atención porque a lo mejor si me trabo algo, a lo mejor nos podemos perder, y de verdad tengo un punto y quiero que juntos lo captemos. Pero entonces la gente venía con plata, venía con monedas de oro, y ellos sabían que en el templo había personas intercambiando bienes por animales, porque en el templo se sacrificaban animales para poder obtener el perdón de los pecados. La situación era que la gente que estaba ahí haciendo este intercambio de bienes eran personas sumamente corruptas. ¿Me sigues? Eso jamás lo hemos visto aquí en México, ¿verdad? Había gente muy corrupta haciendo este intercambio de bienes. Entonces vendían animales, y de esos animales que vendían, bueno, ellos se quedaban con una ganancia y ellos podían hacer el sacrificio, pero había demasiada corrupción. Entonces, acuérdate que Jesús aquí en la tierra era Dios encarnado, ¿ok? Era Dios hecho carne. Entonces Jesús viene y ve lo que está pasando en su templo. Entonces Él se molesta a tal grado que les hace una gran escena ahí. Y estamos hablando del inicio del ministerio de Jesús. Ok, aquí Jesús apenas había comenzado su ministerio. Entonces viene Jesús y ve la corrupción que hay en el templo, y Jesús con todo el coraje agarra las mesas y voltea las mesas. Entonces imagínate, los pájaros volaron, las monedas vuelan, todo se hace un desastre. Entonces la gente empieza a preguntarse, los sabios dicen: ¿quién es este hombre y con qué autoridad hace lo que está haciendo acá? ¿Con qué autoridad viene y nos arma un escándalo en el lugar que tanto amamos? ¿Me sigues hasta aquí? ¿Con qué autoridad viene y hace el escándalo en el templo que tanto amamos? O sea, es una festividad importante. ¿Por qué nos hace este escándalo y con qué autoridad? Obviamente ellos no tenían la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no entendían eso, no sabían que Jesús era el Mesías. Y Jesús les dice algo increíble. Les dice: bueno, yo voy a destruir este templo y lo restauraré en 3 días. Ahora, cuando Jesús hace esa comparación, Él no se está refiriendo al edificio. Cuando Jesús hace esa comparación, Él dice: este templo, ¿ok? Jesús dice: este templo va a ser destruido
y en 3 días va a ser restaurado. En 3 días este templo va a ser lacerado, inmolado, y en 3 días va a ser levantado nuevamente. Entonces la gente decía, ¿cómo pues si el templo se construyó en 46 años, cómo tú haces ese tipo de afirmaciones que en 3 días lo vas a levantar? Es físicamente imposible. Pero Jesús se estaba refiriendo a él, a su vida, a su ser. Ahora, ¿cómo esto nos afecta? ¿Cómo esto lo podemos llevar a la práctica? ¿Cómo podemos poder abrazar el hecho de que Jesús es el templo, ¿verdad?, del que él se refería y que resucitó al tercer día? ¿Y cómo afecta nuestra vida? ¿Cuál es el significado de que Jesús es este nuevo templo? ¿Cuál es el significado que Jesús resucitó? ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Bueno, nos afecta en 3 áreas, y son las áreas que quiero hoy compartirte. La primera área es que puedes conocerte a ti mismo. La segunda área es que puedes conocer a Dios. Y la tercera área es que de alguna manera puedes obtener perdón de los pecados, ¿ok? Te conoces a ti mismo, conoces a Dios y puedes obtener el perdón de tus pecados. Y quiero ir con la primera área y quiero explicártela muy bien. La primera es, puedes conocerte a ti mismo. Ahora, fíjate, y quiero que nuevamente regresemos a la antigüedad. El templo era este lugar al que la gente iba de todos los países, como te decía, o de todas las regiones. Y de alguna manera cuando llegaban al templo como que decían, esta es mi casa, ¿sabes? Cuando yo vivía en Sonora, cuando yo llegaba a Monterrey, yo decía, llévenme a las tostadas de la Siberia. O sea, llévenme a los elotes de la Purísima, ¿verdad? Porque ya te sirven unos elotes con caldo espantosos. Todo está muy rico, pero allá te sirven unos elotes horribles, que es 30% de caldo y lo demás de elote horrible. Pero aquí el elote de la Purísima es algo bien, ¿sí me explico? ¿Alguien está de acuerdo conmigo acá? El elote regio es algo bien. Entonces yo decía, llévenme a comerme un elote decente, por favor. Y como que regresar aquí a la casa me hace sentir como, aquí pertenezco, ¿verdad? De repente se me pegaban tonitos sonorenses, de repente se me pegaban unas palabras que de repente vengo cargando todavía hasta este tiempo. Pero me gustaba venir a casa, llegar a casa de mi mamá, porque yo decía, esta es mi casa, esta es mi ciudad, aquí yo pertenezco. Y sabes que yo creo que esa era la misma sensación que el judío foráneo sentía cuando regresaba al templo. Él decía, esta es mi casa, o sea, yo soy judío, este es mi Dios, esta es mi religión, esta es mi familia, este es mi estilo de vida. Porque de alguna manera el lugar que tú frecuentas como que te hace entender quién eres, ¿ok? Por ejemplo, los que son estudiantes, ellos van a psicología, van a FIME, van al TEC, ¿verdad? Los más fresas, ¿verdad? Y dicen, esta es mi casa, ¿verdad? Yo soy universitario, Universidad de Nuevo León, alma mater de la educación, fuente inagotable del saber. Esta es mi casa, o sea, tú dices, aquí pertenezco yo, ¿verdad? Tú vienes a la iglesia y tú dices, esta es mi casa, o sea, a mí me gusta estar aquí. Alguien diga amén a eso. O sea, como que te da una cierta identidad, ¿verdad? Los que les gusta ejercitarse van a un gimnasio, y aunque sea el gimnasio de su cuadra, aunque no sea el Planet Fitness o no sé cómo se llama, aunque sea el Tremendos que está ahí en la esquina de tu casa, ¿verdad? O el Papazote, no sé cómo se llama el gimnasio que está en o sea, tú dices, yo aquí, esta es mi casa, esta es mi, o sea, porque el lugar que tú frecuentas te da identidad, ¿sí me explico? O sea, el lugar al que tú vas de alguna manera te hace sentir que tú eres parte de algo. Por eso cuando estábamos en pandemia y que cerraron todos los lugares, había muchas dudas. La gente decía, ¿quién soy? O sea, es increíble, pero a veces como que cuando no frecuentamos los lugares que normalmente frecuentamos, como que de pronto perdemos nuestra identidad, no sabemos quién somos realmente, ¿verdad? Ya me quitaron el gimnasio, ya me quitaron la iglesia, ya me quitaron la escuela, ya me quitaron los lugares que normalmente frecuento. ¿Quién soy? El trabajo, exactamente. O sea, ¿qué clase de persona soy? Cuando no estamos frecuentando un lugar, como que a veces se nos pierde del lugar quiénes somos. Ahora, el hecho de que Jesús sea este templo encarnado, ¿sí? ¿Me sigue hasta aquí? O sea,
El hecho de que Jesús diga, mira, el templo es una edificación terrenal y finita, un día va a llegar a su fin. Pero el hecho de que yo venga como un templo encarnado y que tú puedas venir a mí, eso te da identidad. Te fijas que cuando una persona viene a Jesús, de pronto muchas cosas en él cambian. El círculo social en el que él o ella se rodean, de repente le empiezan a decir, algo está cambiando en ti, algo está raro contigo. Y no tiene que ver con que en la iglesia le estemos lavando el coco, es que conoció a Jesús y se conoció a sí mismo. ¿Me sigues hasta aquí? Entiendes quién eres, porque desde el principio Dios nos dio una identidad. Con el tiempo perdemos esa identidad, pero cuando regresamos a Jesús, ahí es donde decimos, wow, aquí pertenezco. C.S. Lewis lo dice de esta manera. C.S. Lewis dice, tu verdadero yo no vendrá mientras lo estés buscando. ¿Sí? ¿Tenemos la frase de C.S. Lewis? Ay, gracias a este padre, mija. Dice, tu verdadero yo nuevo no vendrá mientras lo estés buscando. Busca dentro de ti mismo y encontrarás a la larga solo odio, soledad, desesperación, rabia, ruina y decadencia. Pero busca a Cristo y lo hallarás, y con Él todo lo demás. O sea, fíjate que a veces los psicólogos, los líderes de opinión, gente, conferencistas dicen, busca en tu interior. ¿Has escuchado esa frase? Busca en tu interior y encontrarás la respuesta. Y eso es lo más antibíblico que existe. Dios nos impulsa no a buscar dentro de nosotros, Dios nos impulsa a buscarlo a Él, porque a través de conocerlo a Él nos conocemos a nosotros mismos, entendemos nuestra identidad, sabemos quiénes somos, sabemos nuestro nombre, sabemos a dónde pertenecemos. Cuando llegamos a Jesús decimos, de aquí soy y no me muevo, de aquí soy y esta es mi casa, este es mi hogar, este es mi templo. Él te creó para Él. Cuando lo encuentres te vas a encontrar a ti mismo. Si buscas otros lugares para definir tu identidad, vas a acabar más vacío que al principio. Porque a veces buscamos lugares para encontrar quiénes somos, ¿verdad? ¿Quién soy? Alguien dígame que ando bien perdido, ¿verdad? Ando súper, no sé quién soy. Y a veces buscamos en lugares incorrectos para saber qué clase de personas somos. Pero cuando abrimos nuestra Biblia y nos encontramos con las letras rojas de Jesús, Jesús nos dice, wow, soy amado, soy perdonado, soy hijo. Y esa es la mejor identidad que cada uno de nosotros puede tener como seres humanos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Amén. Siguiente cosa que aprendemos con el hecho de que Jesús es el templo resucitado en 3 días. Puedes conocer a Dios. Es increíble. Nos conocemos a nosotros mismos, pero podemos tener una idea de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Te fijas que en el mundo hay conceptos de Dios sumamente diferentes el uno del otro? Mira, si nos fuéramos a hacer una conferencia con toda la gente que está en nuestro Facebook o que tenemos en el Facebook, nos vamos a dar cuenta de que cada persona que tenemos en el Facebook tiene una idea completamente diferente de Dios a la que yo tengo, completamente distinta. Y es porque el hecho de que Jesús es el templo resucitado, eso no ha permeado lo suficiente en sus vidas. Pero cuando entendemos que Jesús bajó de los cielos y transformó nuestra vida y nos llenó de su gracia, eso nos permite conocer un poco a Dios. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 25 y versículo 8, que esta es la idea original de Dios. Fíjate lo que dice Dios a su pueblo. Dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Ese era el plan de Dios. Dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. O sea, el plan de Dios en el primer pueblo, en Israel, era, yo anhelo habitar entre ustedes. Entonces por eso Dios da instrucciones para crear un tabernáculo. El tabernáculo literalmente eran unas tiendas que representaban, unas tiendas movibles, porque bueno, en ese entonces Israel era un pueblo nómada completamente, no tenían un lugar de asentamiento fijo. Entonces Dios dijo, háganme, cada vez que se queden parados en un lugar, hagan esa tienda y ahí en ese lugar voy a habitar yo. Porque el deseo de Dios es estar entre su pueblo. El deseo de Dios es estar entre sus hijos. Después
El tabernáculo que eran estas tiendas evoluciona y se convierte en este templo, ¿no? Después de muchas generaciones, después de muchas décadas, Dios levanta un rey llamado Salomón, y Salomón edifica un templo físico. Pero la idea de Dios siempre ha sido: quiero habitar entre la gente. Ahora, fíjate lo que sucede con Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14, dice así: el verbo se hizo hombre y habitó, ojo a esta palabra, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó en el original literalmente significa puso una carpa o puso un tabernáculo. O sea, fíjate lo que Dios nos quiere tratar de decir acá. En la antigüedad, la presencia de Dios era un lugar físico. Esa es la manera en la que ellos podían atraer la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús dice: yo soy el templo que quiero habitar entre mi pueblo. Yo voy a extender mi vida, voy a bajar de los cielos y voy a estar entre mi pueblo. Por eso me encanta la palabra que usa el escritor. Dice habitó, puso carpa. No es una carpa física, es una carpa espiritual. El Señor está habitando entre nosotros. Jesús es su presencia entre nosotros. ¿Qué significa eso ahora? Eso significa que tú y yo no tenemos que viajar a Israel. ¿Me sigues? Eso significa que tú y yo no tenemos que construir una carpa. Eso significa que si el día de mañana nos movemos de aquí a otro lugar más grande o mejor, no significa que la presencia de Dios se va a quedar aquí y nosotros nos vamos a ir para allá. Eso significa que donde quiera que nosotros vayamos, podemos cargar con la presencia de Dios, porque el anhelo de Dios es: quiero estar en ti, en medio de mi pueblo. Donde quiera que mi pueblo vaya, yo quiero estar ahí. O sea, por eso la idea original de Dios eran tiendas. Él decía: donde quiera que mi pueblo vaya, ahí quiero estar, ¿verdad? Ahí quiero ir con ustedes. Luego nosotros empezamos a modificar esta idea. Nosotros pensamos que el lugar es lo que contiene la presencia de Dios. El templo es lo que contiene la presencia de Dios. El edificio es lo que contiene la presencia de Dios. Pero Dios, bajando desde los cielos y demostrándonos su cariño y su amor a través de su increíble sacrificio, lo que nos está diciendo: yo doy todo por habitar en medio de tu vida. Dios lo quiere dar todo por habitar en tu familia. Dios lo quiere dar todo por habitar en tu matrimonio. Dios lo quiere dar todo para habitar en tu día a día. Dios no solamente es un Dios que se manifiesta cada domingo a las 11 de la mañana aquí en diferentes iglesias. No, Dios es un Dios que se manifiesta en tu trabajo. Dios es un Dios que se manifiesta en tus hijos. Dios es un Dios que se manifiesta en lo cotidiano. El hecho de que Jesús sea el templo y ya no sea un templo físico, eso me da descanso de yo decir: Señor, en el momento que yo sienta que mi alma está desangrando, yo puedo ir en mi habitación, en lo íntimo, y decirte: Señor, te necesito. Y yo sé que Dios me va a responder, porque Él es el templo resucitado en 3 días. Él es el templo. No es un lugar físico, no es una idea personal. Y número 3, y con esto quiero ir terminando. El hecho de que Jesús sea el templo nos dice que podemos ser perdonados de nuestros pecados. El Antiguo Testamento, en la Biblia, nos enseña que había un sacerdote en el templo o en el tabernáculo que oficiaba sacrificios, por decirlo de una manera. Entonces, una persona que había cometido un pecado, él podía venir con un animal y pedir perdón por un pecado que él sabía que había cometido. Entonces se lo llevaba al sacerdote. El sacerdote oficiaba una ceremonia, y a través de esa ceremonia él podía obtener el perdón de sus pecados. ¿Me sigues, familia? Él podía obtener el perdón de sus pecados a través de ese sacrificio. Entonces tenían ese hábito de poder hacerlo todos los días si querían. Pero había una ceremonia que era una ceremonia anual. Esa ceremonia anual, tú llevabas a un cordero, llevabas un animal. Ese animal representaba la sustitución. O sea,
mi pecado ahora se convierte en este animalito, se degollaba el animalito y bueno, ahora yo podía tener perdón de los pecados. Pero ese simbolismo nos decía era, Señor, si he pecado en algo que no sé que haya pecado, aquí está este animal. O sea, por los pecados que no sé si cometí. Porque mira, ¿sabes una cosa? La regamos muchas veces y a veces nos damos cuenta que la regamos delante de Dios, ¿verdad que sí? Eso nos pasa muchísimo. O sea, ofendemos a Dios en cosas que a veces ni idea tenemos que lo ofendimos. Entonces el judío conocía esto y decía, ¿sabes qué? Señor, si en alguna cosa te ofendí y no estoy consciente de la ofensa que hice, aquí está mi sacrificio. Y entonces esa persona podía tener limpieza de su conciencia. Él decía, oh, puedo descansar, ya no tengo este cargo de que Chihuahua, estoy fallándole a Dios o no le estoy fallando a Dios. No, él estaba tranquilo de que él ya había ofrecido su sacrificio. Pero cuando viene Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús se sacrificó una vez y para siempre por los pecados que cometimos y por los pecados que cometeremos. ¿Me sigues hasta aquí? Por eso cuando Jesús está clavado en la cruz, Jesús dice en Juan 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué significa eso? Se terminó todo. Ya no más sacrificios de animales, ya no más templos físicos a los que le llevamos devoción, ya no más religión. Y no me malentiendas con esto. Consumado es. Y ahora lo único que nos resta a nosotros es creer que el sacrificio de Jesús es y fue una vez y para siempre. Y eso nos da tranquilidad, que somos perdonados de nuestros pecados, de lo que hayamos hecho y lo que no hayamos hecho, o lo que no estemos conscientes que hicimos. Somos perdonados de eso, de todas nuestras ofensas. Todos nosotros, al buscar identidades incorrectas, al tener ideas incorrectas de Dios, al fallarle al Señor, al único que hemos ofendido desde hace mucho tiempo es a Dios, es a Jesús. Es el único que hemos ofendido. Por eso nosotros tenemos que ir delante de Él y decirle, Señor, tú eres capaz de perdonar mis pecados, Dios. O sea, creo que tú me estás perdonando. Y esa conciencia nos hace saber que podemos ser perdonados por Jesús, solamente por Él. Hay un libro que en inglés se llama The Sunflower o El Girasol, pero no está traducido en español, solamente está en inglés. Y este libro es un libro de ética y filosofía que lo usan mucho en Estados Unidos para pues hablar justo de esto, de ética. Y hay en el libro escribe un hombre llamado Simon Wiesenthal. No sé si se pronuncia correctamente, pero es Simon Wiesenthal, así lo leo yo. Y este hombre escribe una historia de cuando él participó él es judío y él participó en la guerra cuando estaba la Alemania nazi, pues muy fuerte, ¿no? Y él cuenta una anécdota interesante. Y es una anécdota que él cuenta para poder como tener este debate ético, filosófico un poquito. Y él cuenta esta historia. Él dice, yo estaba en un campo de concentración nazi y un soldado me manda a llamar y me dice, sígueme. Entonces pues obviamente hay que seguirlo, ¿no? Entonces lo sigue y se meten a una escuela, a un cuarto, un salón de escuela, y se mete a ese salón, y en ese salón hay una cama de hospital y hay un hombre yaciendo en sus últimas horas, ¿verdad? Ya está ahí, ya a punto de fallecer. Y entonces Simon se encuentra con él y el hombre tendido en la cama se llama Carl. La enfermera sale del lugar y Carl le empieza a hablar a Simon o a Simón. Le dice, hice un montón de atrocidades con un judío. Dice, y quiero obtener perdón de un judío, por eso te mandé traer acá. Y dice, y le empieza cosas que no te voy a explicar, pero este hombre le empieza a decir todas las atrocidades que le hizo a este judío. Y dice, siento una carga en mi corazón y quiero pedirle perdón a un judío, por eso te mandé traer aquí.
Y la historia dice, o la narración dice, que Simon levanta su mirada y en la ventana él ve un girasol. Y dice que de pronto sintió salirse del cuarto, no le dijo ni una sola palabra, solamente se salió del cuarto y se fue. Entonces, esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro es un debate entre filósofos y entre personas estudiosas de la filosofía y de ética, y preguntan si Carl hizo bien al solamente salirse del cuarto. Ahora, muchos dicen que Simon hizo muy bien en salirse del cuarto, porque él no había sido a quien habían ofendido. ¿Me sigues hasta aquí? O sea, tú me quieres pedir perdón por algo que no me hiciste a mí para poder tener tu conciencia tranquila. ¿Me sigues? ¿Me quieres pedir perdón a mí por algo que no me hiciste a mí? Muchos filósofos concuerdan con esto. A él no lo ofendieron. Ahora, a veces venimos a Dios, y te voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. A veces venimos a Dios y como que no conectamos con el hecho de que ofendimos a Dios. No conectamos con el hecho de que somos ofensores de Dios. No conectamos el hecho de que necesitamos su perdón y su gracia. Por eso yo les digo, wow, me saca muchísimo de onda que vengan personas y que vienen completamente devastadas en alma y corazón, pero no conectan el hecho de que el primer paso para un cambio radical en su vida es pedir perdón de sus pecados, porque han ofendido directamente a Dios. Y entonces están buscando lugares incorrectos para llevar su devoción. Están buscando lugares incorrectos para encontrar su identidad. Están buscando lugares incorrectos para llevar un perdón que solamente le corresponde llevárselo a Jesús. Jesús, te ofendí a ti, perdóname. Perdóname, Dios, por lo que hice conscientemente y por lo que hice inconscientemente. Y eso es parte de lo que nos dice esta historia. Me encanta que hay muchas opiniones al respecto, pero quiero quedarme con esta. Creo yo que no hay manera en la que podamos ser perdonados si llevamos nuestro perdón al lugar incorrecto. No hay manera en la que podamos ser satisfechos y estar tranquilos en el Señor si no entendemos que lo ofendimos a Él y que Él pagó por nuestros pecados, y que la única manera de poder tener tranquilidad en nuestra conciencia es decirle: Dios, necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, te necesito totalmente a ti, Señor. Ya no necesito ir a ningún lugar, no necesito construir nada, no necesito nada que la religión me diga, solamente te necesito a ti. Necesito tu presencia, necesito tu gracia. Su sangre nos libró de nuestros pecados. Su sangre nos libró de toda nuestra vergüenza. Todo aquello que te avergüenza, Jesús pagó por eso en la cruz. Jesús pagó por eso en la cruz del Calvario. Jesús vivió 6 horas infernales en las que lo estuvieron torturando hasta el último latido de su corazón, por ti y por mí. Y estamos tan fuera de base y decimos: Dios, ¿a dónde tengo que llevar mi vida? ¿A dónde tengo que ir? Y lo único que Jesús nos dice es: voltea a la cruz y mira lo que hice por ti. Voltea a la cruz, es todo lo que quiero. Voltea a la cruz y mira, todo esto lo pagué por ti, todo esto lo hice por ti. Lo único que quiero es tu arrepentimiento y tu perdón, porque la cruz ya está aquí, la cruz ya la tienes. Y a veces el enemigo nos quiere acusar. El enemigo nos quiere llenar de vergüenza. Nos quiere acusar por pecados que hicimos en el pasado y por cosas que nos avergüenzan en el presente. Pero Jesús hoy sigue susurrando: yo ya te perdoné, yo ya te justifiqué, yo ya lo di absolutamente todo por ti. Deja de pensar que tienes que seguir pagando precios. ¿Para qué? Si yo ya pagué el precio más grande. ¿Cuándo cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer se va a equiparar al sacrificio que Jesús hizo en la cruz? Nunca. Por eso Jesús dice: acepta la cruz. Es todo lo que Jesús te pide en esta mañana. Así que te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. El hecho de que Jesús haya sido ese templo
resucitado en 3 días. Nos libra de todo, familia, de todo. Así que hoy quiero, por favor, que aquel que se sienta acusado por su pasado, que aquel que se sienta acusado por el enemigo, empiece a ver a la cruz y diga: Jesús, esa cruz me justificó, ese sacrificio, Padre Celestial, me liberó. Señor, estas letras rojas, Dios, que plasmaste en la cruz, me liberaron. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Señor, soy perdonado, soy justificado.